soy Gustavo y soy mexicano. Sí, nací aquí en México hace ya 44 años, ¿no? Entonces hace bastante tiempo. Yo estudié Ingeniería Industrial en el TEC de Monterrey y desde que terminé la universidad empecé a trabajar en marketing, ¿no? Creo que durante la carrera me di cuenta que mi pasión era los negocios, eran las marcas y poco a poco fui conociendo un poquito más. Y tuve, la verdad, la gran oportunidad de empezar mi carrera en el programa de trainees de Unilever. Era un programa que en esos años era un programa de reclutamiento bastante grande, muy ambicioso, con gente de todas las universidades del país. Y después nos metían a un hotel aquí en la Ciudad de México con unos consultores y pruebas, paneles. La verdad, una experiencia que hasta el día de hoy me parece increíble. Y así empecé mi carrera en marketing. Empecé en Unilever. Y me acabé quedando 17 años en Unilever, sí, nada más. Tuve oportunidad de trabajar en diferentes roles, después de pasar por ventas, por finanzas, por recursos humanos, por toda esta parte. En marketing me tocó hacer roles tanto locales como regionales, como globales también, ¿no? Y con la suerte de haber trabajado, yo te diría un poquito menos de mi carrera en Unilever en México, pero por ejemplo pasé aproximadamente 3 años viviendo en Brasil y trabajando allá. Fui director de marketing en Venezuela, ¿no? En la época todavía de Hugo Chávez, porque fue un reto para las carreras de marketing. Y estuve un poquito más de 5 años trabajando en Londres, en el corporativo de Unilever, y entre Londres y Nueva York durante un periodo de un poquito más de 5 años, ¿no? Muy diferentes, sí. A ver, fue un proceso de aprendizaje, la verdad, maravilloso. A mí me encantó, siempre me ha gustado. Venezuela, era yo muy joven, era mi primer rol de marketing director en ese momento. Fue por ahí del 2004, estamos hablando ya, parece que fue otra época, ¿no? Pero la verdad aprendí muchísimo y aprendí sobre todo manejo de crisis, ¿no? En esos momentos fue cuando en Venezuela se empezó a implementar lo que le llamaban la ley de contenidos, donde todas las campañas tenían que ser de origen local, con talento local, regrabadas localmente, que para una compañía tan globalizada como Unilever en ese momento era como, ¿de qué estamos hablando, no? El mundo va exactamente al revés. Y en el ínterim tener que resolver toda esta, digamos, toda esta complejidad, ¿no? de reglas del gobierno, de tener que implementar y manejar un negocio. Y la verdad fue increíble porque el negocio crecía y marcas espectaculares, ya sabes, como Axe, como Rexona, como Sedal, como Pond's, como Dove. Entonces la verdad era muy divertido. Y después cuando fui a Inglaterra fue una experiencia muy diferente, ¿no? Unilever, la verdad yo siempre decía que es como trabajar en Disneylandia para los marketeros, ¿no? Y sobre todo cuando te toca trabajar en los corporativos globales, tienes una cantidad de experiencias impresionantes, ¿no? Me tocó trabajar con marcas como Lifebuoy, que es el jabón, en ese momento era el jabón antibacterial que más vendía en el mundo. Y no solamente era vender jabones, sino esta fue de las marcas precursoras de hacer un marketing más social. Hay más de 20 millones de niños en el mundo que mueren a causa de diarreas, y más de la mitad de eso se pueden prevenir con lavarse las manos. Imagínate, hoy hablamos también de lo importante que es lavarse las manos el día de hoy en este contexto de COVID, y yo me acuerdo de haber empezado a hacer campañas con el Banco Mundial, con UNICEF, con la fundación de Bill y Melinda Gates, ir a África a promover el trabajo y el lavado de manos con jabón para salvar vidas de niños. Fue un trabajo espectacular, ¿no? Y obviamente todo eso, además de trabajar con marketing, con agencias de primer nivel en Europa, en Estados Unidos, para relanzar grandes marcas, ¿no? Eran los albores de los mundos digitales, ¿no? Yo era responsable de estrategia digital. En ese momento, en Unilever, me tocó por primera vez. Era este mundo, ¿te acuerdas? De generar estos grandes websites, ¿no? Y ya empezábamos a hablar de generar ranking en Google, de quedar en los primeros 10, pero era muy diferente a lo de ahora, ¿no? No existía todavía Facebook tan grande como lo es ahora. No existían las redes sociales tan relevantes. No había data. Data era prácticamente imposible, ¿no? En esos momentos. Entonces la verdad fue increíble. Fue una experiencia maravillosa, ¿no? Me gustó muchísimo. Sí, la verdad, mira, eso es parte. Mira, yo salí de Unilever, después trabajé en Mead Johnson para aprender un poco el marketing más hacia médicos, ¿no? Y una mezcla entre consumo, también con marcas como Chocomilk. Y después de eso, te cuento muy rápido antes de llegar al tema de IAB, fui el director general de Mars en Chile.
¿no? Entonces, trabajando con mascotas y con chocolates. Y después, hace 2 años, tomé la decisión de venir a Danone. ¿Por qué vine a Danone? Y eso va a tener que ver un poquito con lo que vamos a hablar de IAB. La verdad, el approach de Danone hacia hacer crecer negocios a través de poner al consumidor al centro, ¿sí? Pero también hacer que las marcas hagan algo más que simplemente vender productos, que tengan un footprint social. La verdad me encantó. Y la flexibilidad y la apertura de decir, tenemos que traer esta compañía al siglo XXI. La verdad me apasionó. Gran parte de esa transformación tiene que ver con digitalización. Y esa es la razón por la que decidí venir de Chile a México, regresar a mi país y estar trabajando con Danone, ¿no? Entonces, y la verdad, tomar una compañía que es una compañía maravillosa, es muy grande, ¿no? Danone México es una de las 5 operaciones más grandes para Danone en el mundo de lácteos. Pero la verdad, cuando veíamos todo el tema digital de data, no existía. Y lo que hemos avanzado en 2 años, la verdad, ha sido increíble y ha sido duro, ha sido muy duro. Pero la verdad es que está siendo espectacular, sobre todo porque nos está marcando el futuro de la compañía, el futuro, te diría, de compañías de consumo en este viaje hacia la digitalización. Y la verdad que mucho también lo hemos hecho de la mano de IAB, ¿no? IAB nos ha guiado, nos ha ayudado en estos últimos años. Yo tengo el gusto también de ser parte del consejo directivo de IAB, ¿no? Somos 2 o 3, ¿cómo le llamamos? Industrias, clientes, ¿no? Como le llamamos en la IAB, ¿no? Entonces, en conjunto con Nestlé, con Aeroméxico, algunos otros que se me están yendo, pero realmente tengo que estar sentado ahí en las decisiones. Y este viaje de cómo transformar a México y cómo ayudar a generar profesionalización y muchas más herramientas digitales, la verdad es maravilloso, es padrísimo. Exactamente hace 2 años, yo empecé en Danone en el mes de abril del 2018, tiene 2 años y unos poquitos meses, ¿no? Y heme aquí, ahora como jurado de la IAB, ¿no? Que la verdad le traía ganas y ahora, bueno, pues ahora me tocó. Creo que los premios de IAB Mix tienen unas particularidades que los hacen todavía mejores, ¿no? Lo primero, siempre es espectacular poder premiar las buenas ideas. Cuando tú premias una buena idea que además tiene resultados, es un placer. Sí, es un placer. Siempre he sido un creyente de, me encanta que las cosas sean súper creativas, pero es mucho mejor cuando son súper creativas y tienen resultados. Entonces, por esa parte, los premios IAB son súper completos y muy profesionales porque están muy bien armados. La otra parte es cómo meter el tema de tecnología, el tema de digitalización. Para mí eso lo lleva al siguiente nivel. En un mundo con los retos que tenemos hoy, en donde las personas son mucho más digitales, en donde esto marca cómo consumes, cómo te informas, cómo aportas tu punto de vista, tenemos que ser capaces de premiar y de reconocer esos esfuerzos que están haciendo las diferentes industrias, las diferentes marcas. Esos ejemplos no solamente vamos a premiarlos, creo que está muy bien, pero van a servir como ejemplo para el resto, para inspirar y para que en México vayamos creciendo y vayamos siendo cada vez mejores y mucho más digitales y mucho más efectivos. Yo creo que es una súper experiencia, muy recomendable para las agencias, desde diferentes puntos de vista. Yo te diría, lo primero, atreverte simplemente a poner enfrente un caso. Quiere decir que estás seguro que hiciste algunas cosas correctas. Entonces, eso para mí, el simple hecho de decir, mira, quiero entrar a los premios, ya tiene el mayor reconocimiento. El proceso de presentar un caso y como hemos venido armando la exigencia de esto y cómo hemos partido las diferentes categorías, hace que no cualquiera pueda participar. Y participar de una forma contundente, con un caso bien armado, se vuelve complicado. Entonces, las agencias que llegan a esa instancia y que logran presentar casos bien armados, también les permite un proceso de aprendizaje y de formación estratégica que creo que es súper valioso, más allá de si ganen o no ganen. Ya entendieron la exigencia de lo que requiere presentar un caso, ¿sí? Tanto en tener claridad estratégica, en plantear cómo se van a medir esos resultados, en ver realmente la parte digital, cómo llega y cómo genera esta reacción esperada de lo que se hizo desde el momento del brief. Entonces, creo que en ese sentido es una súper experiencia. Tercero, obviamente, conforme vayamos creciendo y porque vamos a ir creciendo en IAB y en IAB Mix, se va a volver cada vez más prestigioso. Como agencia, tú lo que necesitas es tu imagen. Cuanto más premios tengas, cuanto más se discuta, se hable de ti, tengas casos buenos, abrirá nuevas puertas a nuevas industrias, a nuevos clientes, porque lo que buscamos desde el lado de los clientes son agencias que nos vengan a desafiar, que nos vengan a enseñar,
que nos vengan a decir hay que hacerlo de alguna forma diferente. Entonces creo que es una gran oportunidad para las agencias para poder hacerlo. Ahí te va, porque creo que estás tocando tal vez uno de los puntos más importantes en la evolución de la generación de publicidad y en la generación de campañas, ¿no? Y creo que en México está empezando, ¿no? Y algunas de nuestras agencias les está costando entender eso, ¿no? Y entonces estamos todavía briefeando como hacíamos un brief anterior, apelando a que algún creativo tenga una gran idea y después de ahí podamos explotarlo. Y el día de hoy la verdad es que el mundo es un poco más sencillo, hay más herramientas, todo se mide, hay data allá afuera. Entonces, para mí, ¿en qué ha cambiado radicalmente? Es cuando tú vas a entender a un consumidor, cuando vas a entender un problema de negocios, hay data allá afuera. Que eso tal vez hace unos años no lo teníamos. Hay que aprovecharla. Tienes herramientas desde listenings, Google, estudios de mercado que están hechos. Tienes una cantidad de data. Te diría que estamos sobrados en data. ¿Dónde viene el gran valor agregado? Es tener que tomar toda esa información que tenemos y traducirla en insights de consumidor. Cuando nosotros seamos capaces, y los que llegamos a ser capaces de traducir esos insights de consumidor, y claramente después de data, te permite hacer un brief mucho más fuerte, mucho más claro, ¿sí? Que después cuando tú lo compartes con los equipos creativos, porque yo soy un ferviente creyente que los briefs y la comunicación también se trabaja en conjunto, o sea, porque yo creo que puedes llegar, tirar un brief y salir corriendo, no, es un documento vivo y lo van trabajando. Es cuando lo empiezas a poner y empiezas a contar un poco las evidencias, la data que hay detrás, los mismos equipos creativos se sienten mucho más inspirados, mucho más claros, que esto no viene simplemente de una idea de escritorio que se nos ocurrió, ¿no? Entonces, para mí ahí empieza el tema de la data. ¿Qué pasa después de esto? Cuando empiezas a revisar las ideas creativas, eres capaz también de ver si realmente van a tener piernas o no van a tener piernas. Obviamente siempre el estómago va a valer, ¿eh? Y nosotros recuerdo que siempre mucho es, si estás pensando en tu campaña, cuando te estás bañando, cuando haces otra cosa, quiere decir que estás por el camino correcto. Eso no se va a cambiar. Eso no se va a cambiar, pero ¿qué va a cambiar? Que somos capaces de usar data para validarla, para hacerla crecer, para hacerla más relevante. Entonces, para mí estamos en el mejor momento para hacer marketing y para hacer comunicación. Porque nunca antes habíamos tenido posibilidades de ver cómo realmente funcionaban o funcionan las acciones que ponemos allá afuera con el consumidor. Siempre era poner un comercial de televisión y esperábamos un tiempo a ver qué pasó con el tracking, las ventas se veían, pero no tenías esa realidad. Hoy, con el manejo de plataformas sociales, con todo el tema de search, con todo el tema de precision marketing, de que tú apuntas mensajes específicos para cada grupo de personas basado en data, tienes feedback automático y los creativos pueden reaccionar y pueden ajustar. La verdad que es un mundo completamente diferente, pero maravilloso, y va a seguir cambiando. Yo creo que, mira, es una súper pregunta, porque, y te diría, ese es un tema tanto de agencias como de clientes, ¿sí? Y cuando tú ves realmente cómo han evolucionado las estructuras, velocidad es el nombre del juego, porque la información cambia todos los días y el consumidor evoluciona mucho más rápido que antes por el acceso a información que tenemos todos. De nuevo, esto hace que el mundo se mueva mucho más rápido. Entonces, las agencias deben de reforzarse, deben de tener áreas digitales, áreas de data mining, ¿sí? Estos data scientists de los que se habla tanto, ¿no?, allá afuera, que simplemente es gente que tenga las herramientas correctas para poder tomar data y empezar a entender qué es esa data, pero no simplemente hacer cruces matemáticos, sino cómo se traduce eso en insights. Eso para mí es el corazón de lo que hacemos. Buscamos insights. Ese insight, en conjunto con un buen equipo creativo, es imbatible. Y obviamente después habrá otras áreas también donde las agencias tienen que reforzarse, y es en las mediciones, ¿no? O sea, tú pones una pieza afuera el día de hoy y automáticamente tienes comentarios, tienes likes, tienes todo, tienes sentimientos, tienes click-through rates, tienes todo este mundo de cosas que es importante tener feedback rápido. Gente que entiende esa data, que la puede interpretar. ¿Por qué? Porque si está funcionando bien, ¿cómo la aceleras mucho más? ¿Cómo lo haces crecer más? Si hay que ajustar algo, lo ajustas y vuelves. Si de plano algo no está funcionando, ¿cómo apagas? Ese tipo de flexibilidad, de velocidad, eso es lo que nos ha cambiado radicalmente la tarea de comunicación y de marketing hoy en día, ¿no? En México y en el mundo, te diría.
Sí, mira, yo te diría que hay varias cosas, ¿no? Lo primero es, por muy buena data, por muy buen listening que tengamos, si nos regresamos a las bases de lo que hacemos, tendremos siempre mejores resultados. Y eso es, hay que ponerse en los pies de los consumidores. Cuando tú te pones del otro lado, eso te va a permitir vivir la realidad y tener abiertos los oídos, los ojos, el olfato, la boca, todo. Eso, nada suple eso. Que eso es lo que te da, digamos, ese sentimiento en el estómago de que algo va bien y que por aquí puede haber algo. Ese olfato del que estás hablando, tal cual, Guillermo. Entonces, eso no se sustituye con data. Creo que los creativos, y si pensamos que el día de mañana la creatividad va a ser un grupo de científicos, una computadora que te genera algo, eso no va a pasar. Es simplemente para mí una herramienta adicional en conjunto con la creatividad, con la curiosidad, con ponerte en el lugar de los otros, vivirlo todos los días, que te va a permitir tanto entender qué está pasando el día de hoy y después empezar a proyectar un poco más cómo creemos que va a ir evolucionando esto en los próximos 5 años. Yo creo que nadie el día de hoy tiene una bola de cristal. Obviamente hace 5 años nadie iba a imaginarse que íbamos a estar viviendo en tiempos del COVID y que el tema de la salud y el tema de la inmunidad y el tema del miedo de salir y el contacto físico y todo este tema de cómo se aceleró el tema de tecnología, ¿no? Tanto e-commerce como reuniones virtuales, o sea, todo eso nadie hubiera podido imaginárselo. La verdad, muy difícil. Pero ahora que estamos aquí, nos damos cuenta que si estamos con los ojos abiertos, van a venir cambios y hay que saber reaccionar. Le pegaremos a uno que otro cambio que venga a largo plazo, pero tenemos que estar viendo lo que pasa en otros lugares. Lo que pasó, por ejemplo, con el COVID, se pudo haber, había predicciones, pensé la palabra prevenidos, pero no solamente prevenidos, pero prepararnos mucho mejor. Cuando vimos lo que pasó en China, pasó en Europa y después nos tomó en México completamente desprevenidos. Sabíamos que venía. Y México era un país que venía retrasado conforme a América Latina, por ejemplo, en la adopción de e-commerce. Y sobre todo, te diría, en categorías de consumo, ¿no? Y sobre todo alimentos, y sobre todo en México, cuando tú ves la pirámide poblacional, el paseo al supermercado era un paseo familiar de fin de semana, de entretenimiento. Y de la noche a la mañana eso se acabó. Con la prohibición de entrada de familias enteras a los supermercados, esto nos volcó a un crecimiento de e-commerce que está por arriba del resto de América Latina, que es súper interesante, ¿eh? Es súper interesante. Y entonces ahí ves un cambio completamente de hábitos, de adopción de una tecnología. La gente tenía dudas y no te queda otra opción y la gente se sube y entonces vamos todos para allá, por ejemplo, ¿no? Es uno de los grandes cambios que estamos viendo hoy en día. Y sobre todo cuando tú ves y estás viendo, ¿no? Los gigantes como un Walmart, que lo que pesa en un e-commerce es gigantesco y lo que han hecho en unos meses es impresionante. O sea, tú viste al principio de la pandemia, yo me metí a comprar y me decían, no, te llega en 3, 4 días, hoy te llega el mismo día. Ayer hice un pedido a Sam's a las 11 de la mañana y antes de las 2 de la tarde estaba en mi casa, ¿no? Amazon, Mercado Libre, Corner Shop, Rappi, las mismas cadenas nacionales de supermercados, Chedraui, Soriana, o sea, de verdad es una forma de vida el día de hoy. Es impresionante lo que ha cambiado del inicio de la pandemia a lo que pasa el día de hoy. O sea, ya se siente un e-commerce mucho mejor armado en México. Y eso ha sido gracias a estos retailers, ¿no? Tanto los pure players, Brick and Click y los delivery networks, pero también por parte de las empresas que trabajamos del otro lado, porque hace un trabajo en conjunto, ¿no? Y un trabajo desde reclutar a la gente correcta. Gente que te ayuda a saber cómo pones la imagen correcta para que el search, tanto externo, digamos en el espacio digital, como interno en la plataforma funcione, cómo le das la información correcta a los consumidores, cómo garantizas un clic, esa conversión, y después cómo vas ajustando esas campañas. Ha sido un viaje, la verdad, de aprendizaje turbo, ¿no? Turbo cargado en los últimos 3 meses, ¿no? Yo les diría 4 cosas que son súper importantes. La primera, las nuevas generaciones tienen que estar abiertas a aprender. Si yo me remonto a mis días iniciales, y esto lo escuché en una conferencia de Danone, una persona que admiro muchísimo, es el presidente de Danone a nivel global, es un mexicano, y él decía, cuando más aprendí en mi carrera fue cuando fui asistente de marca. Y de verdad te pone a pensar y dices, es verdad, cuando más cosas he aprendido es cuando inicié mi carrera. Cuando estaba abierto a aprender, a escuchar y me sorprendía de cosas y tenía una opinión también, es ahí. Entonces el momento de aprender es al inicio. Entonces
no se cansen de aprender. Y eso no tiene que ver con la edad ni con el momento, tiene que ver con la forma de pensar. Si pensamos como asistente de marca, o como copy junior, o como todas esas posiciones donde empezamos todos, si mantenemos eso en el corazón, vamos a seguir aprendiendo. Y el mundo de hoy necesita que aprendamos. Ese es el primer mensaje. El segundo tiene que ver con una filosofía que a mí me ha resultado, la verdad, para bien o para mal, donde he llegado a trabajar el día de hoy. Y es siempre tratar de exceder lo que se espera de uno mismo. Si alguien espera que tú le entregues 2, hay que entregar 3 o 4. Si esperan que entregues 10, hay que entregar 11 o 12. Siempre. Si me están brifeando para una ejecución de Facebook, pues ¿sabes qué? Te voy a traer Facebook, pero te voy a traer una campaña un poco más grande. Después será decisión de la persona que esté enfrente si la toma o no la toma. Si tú me brifeaste con este insight, creo que es relevante, te contesto ese insight. Pero ¿sabes qué? En el research que yo hice, en el listening que yo hice, o en lo que yo veo como consumidor, veo esta oportunidad adicional. Voy y te la presento y te pongo a pensar. Creo que pocas veces estamos acostumbrados a eso, a retar, ¿me explico? Y a atrevernos. Entonces exceder las expectativas es el segundo. El tercero, hay que atreverse. Hay que atreverse. En mi carrera, las mejores experiencias que yo he tenido, los mejores resultados, las partes de mayor satisfacción que me he llevado, ha sido por atrevernos. Atrevernos a hacer cosas que siempre era, oye, no, es que ya no tenemos dinero, es que estamos verificando y no hay presupuesto, hijo, es que creemos que no, que de aquí no va a salir nada, es que no tengo tiempo para hacerlo, no tengo tiempo para hacer la gran producción. Siempre las mejores cosas han sido cuando nos hemos atrevido a challengear el status quo. Y la última, hay que divertirse, hay que disfrutarlo. Esto no puede ser algo doloroso. Yo sé que hoy en día es doloroso, es complicado, ¿no? Y sobre todo, y yo lo hablo, ¿no? Con las agencias, trabajamos con muchas agencias, y digo que no me puedo imaginar un entorno más complicado que el de un creativo trabajando encerrado en su casa. Dios mío, ¿no? Es más complejo, ¿no? Si tu dupla no está contigo, si no tienes esta capacidad de salir y de repente oxigenarte, ver cosas diferentes que te vayan nutriendo, pero esto va a pasar y nuestros creativos y la capacidad inventiva que tenemos como seres humanos nos tiene que traer satisfacciones y tenemos que disfrutarlo porque es uno de los trabajos más lindos, más gratificantes y más duros también que hay en la industria. Pero la verdad que quien lo disfruta lo hace mucho mejor. Básicamente son los mensajes que tengo para los jóvenes que están empezando en esto. Se va a poner bueno, va a haber una buena discusión. Estoy seguro que los casos que vamos a ver van a ser espectaculares. A pesar del entorno que tenemos, va a ser una experiencia nueva porque lo vamos a hacer todo virtual. Seguramente estaremos, pues, si no todos, pero por lo menos una buena parte de los jurados estaremos a distancia, pero con muchísimas ganas de ver los casos, de aprender, de inspirarme, de disfrutarlo y después de regresarle algo a México y a la comunidad que está trabajando en esto, que creo que esa es la razón por la que lo estamos haciendo mucho. ¿Cómo les regresamos algo? Ejemplos de cosas que estimulen, que enseñen y que hagan que toda la gente que trabaja en estas industrias se motive y venga con nuevos casos y sigamos haciendo avanzar a México un mundo mucho más digital y más de negocios digitales.